Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo Cardona Urbano. En el día de hoy les voy a exponer acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Comenzando esta exposición, debemos tener en claro qué es una ecuación diferencial. Se dice que una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial. Aquí podemos observar el modelo de una ecuación diferencial de primer grado, en la cual hay una función o ecuación más bien que depende del término y por otro lado de la igualdad una función que depende del término x. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican en función de su tipo, su orden y su linealidad. Clasificación por tipo. Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, a las cuales le llamamos EDO. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es el modelo de una ecuación o alguno de los modelos de alguna eh, ecuación diferencial ordinaria. Más adelante resolveremos un ejercicio de este tipo. Si una ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial parcial. A diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones diferenciales parciales tienen una o más derivadas en las variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Para, para, para este tipo de ecuaciones diferenciales parciales tenemos estos ejemplos, los cuales son los modelos o uno de los modelos que tienen las ecuaciones diferenciales parciales. Clasificación de las ecuaciones diferenciales según el orden o grado. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinario o parcial, ya habíamos anteriormente mencionado la diferencia entre la ordinaria y la parcial, es el orden de la derivada mayor en la ecuación. Es decir, el mayor número, el mayor grado de la derivada que se encuentra en la ecuación nos dará el orden de dicha función. Siguiendo con la clasificación según el orden, tenemos esta ecuación que pueden observar en pantalla. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Como anteriormente lo habíamos dicho, el orden de una ecuación viene dado por el mayor grado de sus derivadas. Una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden se puede expresar de la siguiente manera: f de x, y, y', y2', puntos suspensivos y a la n. Todo esto igual a 0. Clasificación de una ecuación diferencial según la linealidad. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si f es lineal en y,
coma y prima, coma y 2 prima, coma puntos suspensivos y a la n. Eh, y esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal cuando cumple la ecuación general de la linealidad, que es esta que la podemos observar aquí en pantalla. Continuando con la clasificación según la linealidad, eh, tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, n igual a 1. Su derivada de mayor orden, de mayor grado, está elevado a la 1. En esta ecuación se puede observar las características de una ecuación diferencial lineal. Las variables dependientes y todas sus derivadas son de grado de primer grado o de grado 1. Y esto quiere decir que todas las potencias en las que interviene el término y es 1. Los coeficientes de y dependen solo de la variable independiente x. Continuando con la clasificación según la linealidad, eh, tenemos unos ejemplos de funciones diferenciales, de ecuaciones diferenciales, las cuales no son lineales. Podemos observar en pantalla este término, esta ecuación no es lineal porque el coeficiente de la derivada de y depende de la misma y, por ende no es lineal. En este y no está de forma lineal, por tal tampoco es una ecuación diferencial lineal. Y en este último, la potencia de y es diferente de 1, por tanto tampoco cumple con las condiciones de linealidad. Bueno, ecuaciones diferenciales de primer orden. Entrando al tema, dejando a un lado lo que es el tema general de ecuaciones diferenciales ordinarias, entramos específicamente a las ecuaciones de primer orden, las cuales se dividen en homogéneas y no homogéneas. Las homogéneas es una función cuya igualdad es 0, y las no homogéneas es una función, una ecuación cuya igualdad está igualada a otra ecuación. Bueno, para resolver estas ecuaciones diferenciales existen dos métodos, o les voy a hablar de dos métodos. El factor integrante, pues para las homogéneas, es llevar la ecuación a la forma estándar, es decir, llevar los términos que dependan de x para el otro lado de la igualdad y los términos que dependan de y al otro lado de la igualdad. Luego de organizarla en su forma estándar, se procede a encontrar el μ, el cual se lo encuentra por el factor integrante, que viene dado por la fórmula de Euler elevado a la integral de p sub x por dx. Y luego se reemplaza los valores p de x, q de x y μ de x en y para obtener la solución de la ecuación. Para las no homogéneas,
y se sigue un paso similar, se lleva a la forma estándar, dejar las x de un lado, las y de otro, aplicar el factor integrante, luego reemplazar en la fórmula el mu de x, el q de x, para luego poder buscar una solución, y luego de tener las soluciones se suman las soluciones independientes para obtener una solución final. Y a continuación les hablaré del otro método, que es el método de separación de variables. Este método es de los métodos más fáciles de distinguir. Primero se procede a evaluar si es posible separar la ecuación. Se separan las variables de la función de la ecuación. A un lado se dejan las y del otro lado de la igualdad se dejan las x. Se integra de ambos lados, se despeja la y se deriva las veces que sea necesario, pero para este caso, como es una ecuación diferencial de primer orden, solo se deriva una vez. Luego de derivar, estos resultados se reemplazan en la ecuación original para obtener el resultado. Bueno, la teoría llegó hasta ahí. En este punto les voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal que es x cuadrado x cuadrado por y prima más 2xy igual a 3x cuadrado. Esta es una función diferencial no homogénea porque está igual a otra función. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el primer paso a seguir es llevarlo todo a la forma estándar. Y para esto podemos simplificar el ejercicio dividiendo todo por x cuadrado, dejando simplemente y' más 2y sobre x igual a 3. Luego de obtener este resultado, procedemos a aplicar el factor integrante. El factor integrante está dado por p de x, que es la función que acompaña a y q de x, que es la función que está después del igual. Y para obtener el mu, se procede a hacer la integral anteriormente mencionada de integral de px por dx. Procedemos a sustituir los valores correspondientes, aplicamos la integral correspondiente y posteriormente a esos, con los valores obtenidos, se reemplaza los valores en la función y finalmente obtenemos el resultado de la ecuación diferencial, que es el que estábamos buscando. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado la exposición.